El vidrio es uno de los materiales más singulares empleados por el ser humano a lo largo de los tiempos. Transparente pero hermético, aislante pero traslúcido, inalterable e inerte, reciclable, indeformable, resistente, económico. La estructura irregular de sus átomos distingue al vidrio del cristal, cuya estructura atómica es regular. El vidrio se encuentra en la naturaleza en forma de obsidiana, pero el que empleamos mayoritariamente es el creado de forma artificial, a través de la fusión de rocas silíceas, como la arena, con otros elementos. Las primeras vasijas de vidrio aparecen en Egipto y Mesopotamia en torno a 3500 años antes de Cristo. Durante los siguientes milenios, este material fue empleado en piezas ornamentales y recipientes, siendo a menudo asociado al lujo. En el siglo I a.C. se descubrió el soplado del vidrio, una técnica que permitió fabricar vidrio hueco, de paredes finas, acelerando la producción y reduciendo la cantidad de material. En la sociedad romana del siglo I después de Cristo, el vidrio se incorporó al ámbito doméstico de la ciudadanía, siendo empleado en vasos y vasijas, ventanas y mosaicos. En la Europa medieval del siglo XII se popularizó el vidrio plano, formado por láminas de vidrio sobre superficies estañadas o moldes. Se empleó para espejos, ventanas y vidrieras, especialmente durante el auge del gótico. En el siglo XIV se crearon las primeras lentes para corregir los defectos de la visión cercana, permitiendo ver a clérigos, comerciantes y otros necesitados de buena visión para la lectura y la contabilidad. En el siglo XVII, el comerciante holandés Anton van Leeuwenhoek revolucionó la historia de la ciencia empleando microscopios creados por él mismo. Esto le permitió ver aumentadas fibras de tejido, pero también partes de animales, plantas y fluidos. A partir de los siglos XVIII y XIX, las cualidades aislantes de la electricidad y la resistencia a las altas temperaturas del vidrio hicieron que éste se empleara de forma generalizada en los laboratorios científicos, en matraces, probetas y pipetas. En los siglos XX y XXI se han mejorado las propiedades de los vidrios, aumentando su resistencia al calor y a los golpes, como en las pantallas de los móviles. Incluso se ha logrado crear vidrio eléctrico inteligente, capaz de cambiar entre transparente y opaco con un botón. De cara a reducir nuestro impacto y favorecer una economía circular, el vidrio presenta una enorme ventaja, ya que puede ser completamente reciclado manteniendo sus propiedades, con un coste menor que el de su fabricación. Con lo que se ahorra en el reciclado de una sola botella de vidrio, se estima que se podría tener una bombilla de 100 vatios encendida 4 horas. Desde los avanzados transportes, electrodomésticos, telecomunicaciones, medicinas y pantallas, hasta los humildes pero muy prácticos objetos de la casa, como vasos, botellas y ventanas, el vidrio nos acompaña en todo tipo de desarrollos como un material indispensable en nuestro progreso y bienestar social. Materiales. Una historia sobre la evolución humana y los avances tecnológicos. Desde los años centrales del siglo XVIII, el ser humano inició un vertiginoso proceso de transformación en su capacidad para obtener recursos, manipular materiales y fabricar todo tipo de objetos, piezas y utensilios. En apenas 150 años, hasta las primeras décadas del siglo XX, en el marco del surgimiento de la nueva etapa contemporánea, se fueron modificando por completo las técnicas y los procedimientos utilizados hasta ese momento. La máquina de vapor, el inicio de la mecanización en los procesos productivos, el ferrocarril y los primeros vehículos de transporte, las nuevas fuentes de energía eléctrica y los combustibles fósiles trajeron consigo cambios de tal trascendencia que generaron un auténtico revulsivo, la denominada Revolución Industrial. Fábricas, nuevas ciudades, sociedades urbanas creadas al calor de la producción en masa, abrieron un nuevo escenario en el campo de los materiales.
El incremento exponencial de las capacidades de producción, el crecimiento económico y demográfico y la generación de nuevos mercados demandaron nuevos recursos, más baratos, eficientes y fáciles de manipular con las nuevas tecnologías implantadas por el progreso industrial. Como consecuencia de todos estos cambios, el ser humano fue desarrollando nuevos materiales sintéticos, que fueron mejorando y sustituyendo a los tradicionales. Del uso habitual de los polímeros naturales se pasó a la estandarización de los artificiales, destacando entre todos ellos los conocidos como plásticos. Se trata de polímeros sintéticos conformados a partir del carbono como elemento principal de su estructura y obtenidos esencialmente del petróleo. Su relevancia ha sido tal para el ser humano que han definido una nueva etapa en el uso de los materiales, la llamada Edad de los polímeros sintéticos o Edad de los plásticos, un nuevo periodo sustentado por el proceso de la transformación industrial y consolidado desde el comienzo del siglo XX. En la sociedad reciente, los plásticos han sido sin duda elementos críticos y esenciales para la vida moderna. Gracias a su utilización, el ser humano ha progresado en soluciones técnicas impensables en la antigüedad. De hecho, sus aplicaciones han ido creciendo desde su invención hasta copar prácticamente todos los ámbitos de desarrollo de nuestra vida cotidiana, desde la salud a la higiene, la alimentación, el transporte, el vestido o la vivienda. Y lo cierto es que en las últimas décadas ha crecido exponencialmente su uso en todo tipo de actividades y aplicaciones: construcción y obras públicas, piezas, máquinas y componentes industriales, tecnología, informática y comunicaciones, envoltorios y embalajes, fibras y textiles, muebles y otras muchas utilidades. En la actualidad, se fabrican cada año cerca de 350 millones de toneladas de materiales poliméricos para todos estos usos, habiéndose avanzado notablemente en su capacidad de reciclado. En torno al 75% de los envases plásticos se recuperan y cerca del 50% se recicla. Los plásticos han representado como ningún otro material la base del cambio productivo contemporáneo, y el grado de avance conseguido en su utilización ha sido tal que en las sociedades actuales se ha alcanzado posiblemente su grado de madurez. Como en todos los desarrollos tecnológicos experimentados por el ser humano en su proceso evolutivo, el uso de los plásticos como material ha generado una serie de costes y consecuencias sobre el medio natural. Por ello, actualmente se investiga en la adaptación y reconversión de este tipo de materiales hacia nuevos componentes, abriendo un nuevo espacio de convivencia con otros materiales avanzados, nuevos materiales que se sustentan en gran medida en el conocimiento y las aplicaciones alcanzadas a partir del uso de estos polímeros sintéticos. Materiales. Una historia sobre la evolución humana y los avances tecnológicos. Aplicaciones de la fibra de vidrio en la construcción. Se pueden notar en columnas, arcos y moldaduras de PRFB. Los elementos constructivos fabricados con resina de poliéster y fibra de vidrio permiten realizar diseños personalizados y ofrecen numerosas ventajas ante otros materiales, como lo son gran variedad de formas y colores, bajo peso, se pueden reparar antes golpes o roturas, se pueden instalar tanto en interiores como exteriores. La capacidad de la fibra de vidrio para ser moldeada a formas complejas e infinitas y su bajo mantenimiento la convierte en un material ideal para muchos usos arquitectónicos. Es ligero, no puede ser dañado por insectos o termitas, no le afecta a la humanidad, ofrece una instalación de bajo costo y requiere un apoyo estructural reducido. El manejo de piezas de productos de fibra de vidrio es mucho más fácil. La pieza puede ser pigmentada con color estándar o personalizada para adaptarse al diseño. El poliuretano forma parte de la vida cotidiana de todos nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Nos centraremos en este caso en el sistema de construcción. Los paneles se utilizan en cubiertas, fachadas y cámaras frigoríficas. En obra civil, consolidación de terreno, relleno de oquedades y eliminación
filtración de agua. Estos productos se utilizan para resolver problemas en terrenos poco estables. También nos sirve como aislamiento térmico. Gracias a su baja conductividad, el poliuretano Polyforma es el mejor aislamiento térmico convencional del mercado. Productos hechos con PVC, puertas y ventanas. Las puertas y ventanas de PVC han ganado popularidad entre las construcciones civiles en los últimos años. Las alternativas incluyen el aluminio, madera, hierro y acero, las cuales nos ofrecen los beneficios de PVC en la construcción, tuberías de transporte de agua, conexiones y alcantarillado. La mayor aplicación de PVC en la construcción está conformada por los tubos y conexiones. Estos suplen las necesidades técnicas más diversas y son ideales por su capacidad de confección y adaptación. Cables y alambres. El PVC es esencial para los revestimientos de los alambres y cables eléctricos debido a su excelente propiedad de aislamiento. Suelos. Los suelos de PVC son especialmente populares en climas y hospitales debido a la facilidad de limpieza y desinfección. Es altamente resistente, cálido, inflamable y fácil de instalar. Es muy fácil de limpiar debido a su ausencia de poros. No requiere de mucho mantenimiento ni de tratamientos adicionales al pulido. Además, es muy higiénico. Resecados de fibra de vidrio. Fabricación de resecados de fibra de vidrio. Resecados para ventanas y puertas. Diseño personalizado. Terminación en cualquier color. Piezas listas para colocar. Moldes en fibra de vidrio. Moldes en fibra de vidrio para realizar formas o piezas de hormigón en obra. Muy duraderos, admiten muchas tiradas, pueden fabricar todo tipo de encofrados para que puedas realizar desde encofrados más simples hasta los más complejos. La impermeabilidad. Una vez más, hemos de volver a la configuración celular del poliuretano Polyforma. El poder tener más del 90% de las celdas cerradas ofrece un excelente comportamiento frente al agua. Puede aplicarse tanto en cámaras como cubiertas y suelo. Según la superficie a tratar, se seleccionará la densidad adecuada. La transpirabilidad. Donde hay cambio térmico, zona de intercambio, se produce condensación. El poliuretano Polyforma reduce el choque térmico, disminuyendo así la condensación del agua en zona caliente. Anteriormente hemos hablado de los plásticos, de la historia del plástico, que es en realidad uno de los negocios más rentables y que han sido continuos en sus avances, que actualmente las personas hacen que se siga utilizando y usando, pero gracias a ellos se hace lo que es la contaminación. Pero gracias a ello, esto ha sido un gran cambio para que estos productos de plástico sean más biodegradables y sean más amables con el ambiente. Aquí llegamos a lo que es el acrílico, ya que el acrílico es una de las tantas variantes del plástico. El acrílico puede permanecer por un largo tiempo en la intemperie sin sufrir algún daño, y gracias a que es un material largamente utilizado en las construcciones. El acrílico es un tipo de plástico más flexible de lo normal, que esto hace que sea aún más fácil de trabajar en la construcción, pero también es utilizado en otros medios, como lo puede ser el transporte, como lo son las lanchas y las motos, pero también el acrílico puede ser ocupado en la protección de equipos electrónicos, en letreros, señales, incluso en la fabricación de muchas bandejas que hoy en día se utilizan en las casas. El acrílico soporta largas horas a la exposición de los rayos ultravioleta, y esto no ocasiona daños a su estructura ni a sus colores. De hecho, es muchísimo más resistente que el vidrio, lo cual hace que no sea fácil de romper y que no sea fácil de astillarse. Uno corre menos riesgos con lesiones debido a sus cortes producidos por su quebradura. Para los ecologistas, el acrílico es sumamente útil ya que puede ser reciclado en un 100%. Con respecto al índice de luz, este permite que se traspase fácilmente, ya que es muy superior al vidrio, tanto como su peso, que es mucho más reducido que el vidrio.
El acrílico es en el que se pueden combinar diversos colores y soporta realmente bien la adhesión de estos mismos, porque es muy resistente a los efectos de la intemperie y estos no se borran fácilmente. Características del material. Es resistente a la intemperie ya que este no muestra cambios significativos en las exposiciones a las condiciones climáticas. Tiene propiedades ópticas, ya que la luz transmitida a través del acrílico conserva el 92% de su intensidad. Esto hace que se aprecie la transparencia. Tiene una reactividad hacia los químicos. Por ejemplo, es inerte con el contacto al agua, los alcalinos, hidrocarburos alifáticos y esteres simples. Pero cuando los exponemos a disolventes orgánicos, acetonas e hidrocarburos aromáticos y con colorantes, estos pueden dañar lo que sería el material del acrílico. También tiene propiedades eléctricas. El acrílico realmente es un material dieléctrico, que quiere decir que tiene una baja conductividad eléctrica, es más bien como un aislante. Su densidad volumétrica es de 1.19. Es ligeramente más pesado que el agua, pero su densidad equivale a la mitad de la del vidrio y es un 43% de la densidad del aluminio. Su dureza es similar a la de los metales no ferrosos, como el cobre, y es inflamable a la velocidad de 1.2. El policarbonato. Este es un termoplástico con propiedades muy interesantes en cuanto a la resistencia al impacto, resistencia al calor y la transparencia óptica, de tal forma que el material ha penetrado fuertemente al mercado en una variedad de funciones. Una de sus presentaciones más comunes es la lámina de policarbonato sólido, que es un material versátil y que ofrece durabilidad y facilidad en el diseño. Tiene dos características claves que los diseñadores buscan al seleccionar estos materiales. Es una lámina sólida transparente que para cualquier tipo de aplicación de encristalatado y techados donde se requiere resistencia al impacto o entrada forzada. Las características del policarbonato sólido es que tanto en el uso exterior e interior es muy resistente al impacto. Es prácticamente irrompible. Es mucho más ligero que el vidrio, aunque sea del mismo espesor. Este se puede formar en frío y termoformar. Es autoextinguible, la verdad. Se puede aplicar en guardas de seguridad, tragaluces, ventanales y domos. Principalmente los policarbonatos sólidos son resistentes a temperaturas medio hasta los 110 grados centígrados aproximadamente. También funcionan como aislante térmico y eléctrico, también como aislante de calor. Es resistente al impacto ya que puede soportar un golpe repentino sin romperse. Otra de las láminas que comúnmente se utilizan es la lámina celular, mejor conocida como alveolar de doble pared, que contrae los rayos ultravioleta en una de sus caras. Es mucho mejor aislante térmico que el vidrio y mucho más resistente. Sus características es que, como ya lo mencioné, contrae los rayos ultravioleta en una de sus caras. Es autoextinguible, es un aislante térmico, es 300 veces más resistente que el vidrio, 30 veces mucho más resistente que el acrílico puro. Tiene una facilidad de curvado en el frío. Es un buen transmisor de luz, ahorra energía y es ligero. En sus aplicaciones podemos ver lo que se pueden observar en techos y muros de diversas instalaciones, por ejemplo centros comerciales, instalaciones deportivas, ventanas, invernaderos, domos, artes gráficas, interiores de oficinas, arcos, cañón y cancelería. Ventajas y desventajas del policarbonato. Sus ventajas es que es resistente al impacto, que es extremadamente elevado. Tiene una gran transparencia. Es resistente y tiene una rigidez elevada. Tiene también una resistencia a la deformación térmica. Eleva la estabilidad dimensional. Tiene buenas propiedades de aislamiento eléctrico
y eleva la resistencia a la intemperie contra la protección de los rayos ultravioleta. Su desventaja es que es menos resistente a las sustancias químicas, es sensible al entallado y es susceptible a fisuras por esfuerzo. También es sensible a la hidrólisis, que es una formación de ácido y una base a partir de sal por interacción con el agua. Estructura y propiedades. Su resistencia al impacto, que es 200 veces mayor que el vidrio, es propiedad que se permite que se produzca en láminas alveolares, que también los conocemos como las celulares, con paredes del espesor reducido y consecuentemente con el costo relativamente bajo. En esta presentación, realmente el material se utiliza en tragaluces y domos. Anteriormente hemos mencionado que el policarbonato es resistente, pero relativamente es blando, y precisamente esa propiedad es la que le da la resistencia al impacto. Poliol e isocianato. El poliuretano. El poliuretano es un polímero extensamente utilizado en numerosos procesos industriales. Es el resultado de una mezcla de poliol e isocianato. Prácticamente lo encontramos en muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana, ya que este posee mayor flexibilidad que otros agentes similares. Se destaca especialmente por su resistencia al impacto de solventes químicos, que le permite ser utilizado en una extensa variedad de procesos productivos. En su fabricación de pinturas sintéticas especialmente útiles para los automóviles, ya que este hace que su adherencia al metal sea de gran resistencia en las inclemencias climatológicas. Están formados por un núcleo aislante de espuma rígida de poliuretano, del tipo termoestable, adherido a dos paramentos que suelen ser metálicos y cuya prioridad principal es el aislamiento térmico. El PVC.
El PVC es uno de los materiales sintéticos más antiguos y que con la historia de la producción industrial nació de forma accidental, fruto de las investigaciones realizadas del siglo XIX. El polímero apareció con un sólido blando dentro de los frascos del recién descubrimiento gas de cloruro de vinilo, que se había dejado expuesto a la luz solar. Walter Sellman desarrolló un sustituto cinético del caucho natural. Sus experimentos de nuevo produjeron cloruro de polivinilo, ya que el material se vio amenazado por la recesión de la década de 1920, y fue bajo la amenaza del abandono que Sellman concibió a la idea del PVC como un resistente revestimiento. El PVC es un plástico que surge a partir del cloruro de vinilo. También es conocido como vinil y es obtenido por la combinación de etileno y cloro. Se describe por ser flexible, tenaz, resistente, estable, inerte, rentable y de alto valor energético. También es un producto termoplástico, ya que al ser sometido al calor se convierte en blando, pudiendo moldearse con facilidad y enfriarse, recuperar su solidez sin perder la nueva apariencia. Es un producto reciclable por distintos métodos. El PVC varía sus propiedades por una gama muy amplia de valores, de la transparencia del cristal a una opacidad total a la luz, de la flexibilidad de una cortina de ducha hasta la rigidez y dureza de un tubo de presión o un perfil de ventana. Las características del PVC son que es duradero, no es inflamable, es polivalente, es rígido o flexible, transparente u opaco, fácil de transformar y sus propiedades físicas es que es ligero, resistente, inerte, incóncavo, impermeable, aislante térmico, eléctrico, acústico y resistente a la intemperie. Tiene una transparencia cristal y sus propiedades de barrera para proteger alimentos. Es 100% reciclable y tiene una buena relación con la calidad-precio. La variedad de la aplicación del PVC, la más grande sin duda ha sido en la producción de tubos para suministros del agua, para los desagües o para la protección de los cables. La variedad de la aplicación del PVC, la más grande sin duda ha sido en la producción de tubos para suministros del agua, para los desagües o para la protección de los cables. En la edificación y la construcción, el PVC está cerca de 3/4 partes de todo el material de vinilo producido que se usa en aplicaciones de edificios y construcción duradera. Es eficaz en la protección del medio ambiente en términos de bajas emisiones de gases de efecto invernadero y la conservación de recursos y energía. El vinilo no se corroe como algunos materiales de construcción, no requiere pintura frecuente y se puede ampliar con productos de limpieza suaves. Igualmente en la edificación y construcción, el PVC también aparece en revestimiento y ventanas, que permite conservar la energía y calentar y enfriar a los hogares. El vinilo tiene 3 veces más aislamiento térmico que las ventanas de aluminio. También se puede encontrar en el cableado y los cables, ya que es capaz de soportar las peores condiciones detrás de la pared de un edificio, para una mayor vida y mayor útil del edificio. Como resultado es uno de los materiales más comunes y confiables que se utilizan en el cableado eléctrico. También se puede encontrar en tuberías, que conserva la energía y el agua mediante la creación de la tubería casi sin fugas y no propensas a la corrosión y son resistentes a la tensión medioambiental. El teflón. El teflón es una sustancia antiadherente descubierta de manera casual por el estadounidense Roy Plunkett en 1938. Él era un químico de los laboratorios de la investigación de la compañía DuPont en Nueva Jersey. A finales de la década del 30, los científicos de la empresa trabajan para crear nuevos tipos de freón,
ya que los freones se consideraban químicos no tóxicos, no reactivos, muy seguros y muy útiles para hacer refrigerantes. Hoy en día sabemos que los freones pueden reaccionar en alta temperatura atmosférica, destruyendo la capa de ozono. El teflón es el nombre comercial registrado por la transnacional norteamericana DuPont para identificar un tipo de polímero fluorado, de nombre politetrafluoretileno o PTFE, formando una asociación de moléculas compuestas por 2 átomos de flúor y 1 de carbono, que lo convierte en un material inerte y antiadherente. Se establece que entre el flúor y el carbono se convierten al teflón en un material inerte al que prácticamente ninguna otra molécula diferente se le adhiere, excepto otras moléculas iguales al teflón. Propiedades del teflón. Sus propiedades más sobresalientes se encuentran por poseer un bajo coeficiente de fricción inferior a 0.1. Su coeficiente de fricción representa la facilidad o dificultad que poseen los cuerpos para deslizarse unos sobre otros o sobre cualquier superficie. Mientras menos resistencia pongan y más fácilmente se deslicen, más bajo será su coeficiente de fricción. Al ser un material inerte, el teflón es también antiadherente. Esa propiedad lo hace muy resistente frente al ataque de la infinidad de productos químicos. Por esta razón presenta una alta resistencia al ozono, a los ácidos y bases concentrados o diluidos, o los hidrocarburos o los disolventes orgánicos. El comportamiento del teflón resulta ser excelente dentro de un amplio rango de variación de temperaturas extremas. Ese rango mueve de entre los 260 grados centígrados, o sea, altas temperaturas, hasta menos 240 grados centígrados, que son temperaturas muy bajas, sin que se alteren sus propiedades físicas. Su punto de fusión inicial es aproximadamente a los 342 grados centígrados. Además de sus propiedades antiadherentes y su bajo coeficiente de fricción, el teflón posee también una alta resistencia tanto a la humedad como al paso del tiempo y a los rayos ultravioleta. Su antiadherencia lo convierte en un material impermeable y fácil de la limpieza. Aplicaciones y usos del teflón. Se encuentran en la fabricación de cacerolas, sartenes, moldes para hornear y otros utensilios de cocina. En la industria mecánica lo emplean en la producción de engranajes y diferentes mecanismos autolubricados. En la industria automotriz lo utilizan para fabricar diferentes tipos de mangueras, sistemas de airbag, frenos, filtros de aceite, así como las escobillas de los limpiaparabrisas para eliminar el molesto chirrido que producen sobre el cristal cuando cae una llovizna. El teflón también tiene una amplia aplicación en la industria eléctrica y electrónica por su gran resistencia a la dieléctrica a las altas frecuencias de la corriente alterna, su bajo factor de disposición de calor y su alta resistencia superficial. En la práctica se emplea en el aislamiento externo o forro de alambres y cables eléctricos, como dieléctrico para separar las chapas de capacitadores o condensadores variables en los radioreceptores, en la fabricación de semiconductores y en general como material aislante de la electricidad. En medicina lo podemos emplear en fabricación de diferentes tipos de prótesis y vasos sanguíneos. En la óptica se utilizan en el tratamiento de lentes para proporcionarle cualidades antiestéticas que eviten la atracción del polvo y la suciedad. También existe una gama de tipos de materiales de teflón que incluyen la fibra de vidrio recubierta con teflón, malla de vidrio de teflón y fibra de vidrio recubierta de silicona. Las membranas de teflón de fibra de vidrio se pueden instalar en climas que se van desde el Ártico frígido hasta el calor del desierto, con una esperanza de vida hasta de 30 años. Las principales ventajas de las membranas arquitectónicas para los techos de teflón es que son extremadamente resistentes a ataques químicos y biológicos.
También resisten la exposición que prolonga el clima y la radiación UV. Para las estructuras son permanentes, tienen una alta reflectancia, son autolimpiantes, tienen mayor resistencia al fuego, también tienen la posibilidad de colores limitados. La transmisión de luz es hasta de un 20% y su expectativa de vida es superior a los 25 años. Los polímeros. Los polímeros son el ingrediente especial para los productos de la construcción. Los polímeros derivados del griego poli, muchos, y meros, partes, son macromoléculas químicas. En su forma sintética son la base de los plásticos. Estos polímeros altamente versátiles se encuentran en numerosos usos de la vida cotidiana. En la construcción, los polímeros se utilizan para hacer los productos para diversas aplicaciones, sean aún más duraderos o con mayor capacidad de adhesivado o sellado. Sin embargo, los polímeros no solo se utilizan para mejorar los materiales, sino también para evitar daños estructurales del edificio. Los polímeros se pueden usar para reforzar, aislar, espesar, licuar y mucho más. Los usos potenciales para los polímeros parecen ser infinitos, pero también es el caso dentro de la industria de la construcción. Los polímeros son compuestos químicos que consisten en moléculas de cadena o moléculas ramificadas. A su vez, estos consisten en unidades idénticas y similares, denominadas monómeros. Se hace una distinción entre polímeros naturales y sintéticos. Los naturales, que también se conocen como bipolímeros, son producidos por criaturas vivas. Ellos forman la estructura base de todos los organismos. Y los sintéticos se fabrican industrialmente. Ellos forman el componente principal de los plásticos. Los plásticos tienen una gran demanda en la industria de la construcción. Esta industria utiliza aproximadamente una cuarta parte de todos los plásticos. Los polímeros se usan en muchas áreas diferentes dentro de los edificios. Los selladores, en materiales aislantes y adhesivos basados en polímeros son particularmente provenientes. Por ejemplo, en membranas aislantes o en selladores de juntas, también en espumas de PU y adhesivos. Estas características se potencian mediante la adición de plásticos. Por lo tanto, los polímeros y dispersores de polímeros representan importantes aditivos para numerosos materiales de construcción. Pueden proporcionar superficies con protección y sirven para optimizar la durabilidad, la adhesión y capacidad de sellado. Con el uso de estos materiales es posible mejorar los materiales y proporcionar protección prevenida contra daños estructurales. El policarbonato. Cabe destacar que el policarbonato es lo suficientemente versátil como para adaptarse a cualquier tipo de diseño y a la vez es resistente a los impactos, proporcionando un aislamiento efectivo contra el calor, el frío y la radiación UV. Además que es fácil su instalación y desmontaje, sin descartar que es un excelente transmisor de luz. Se aplica básicamente en cancelería de aluminio, ventanería, lámparas, invernaderos, domos, artes gráficas, anuncios, letreros e interiores de oficina. En diversos ambientes modernos, el uso del policarbonato añade a las prestaciones del vidrio, dando beneficios adicionales, tanto por su precio, su transparencia y su gran resistencia. Es el caso de un techo de vidrio, por ejemplo, está cada vez más utilizado con el ahorro energético, siendo fundamental en este caso con la seguridad que representa, el uso de un material más liviano y resistente que el vidrio, pues se considera que el policarbonato puede soportar impactos muy importantes de aproximadamente 200 veces mayores que soporta un vidrio grueso. Otra desventaja del policarbonato es que es aislante, soporta altas temperaturas, se puede curvear en frío y absorbe el 98% de los rayos ultravioleta.
Algunas ventajas del policarbonato es: 1. Es fuerte y ligero. En las construcciones modernas se ha visto la necesidad que una estructura sea más resistente pero ligera. De igual manera su instalación es mucho más sencilla. 2. Aislamiento térmico. El paso de la luz puede impactar un aumento de calor, por lo tanto se debe tener en consideración esto. Es más recomendado usar el policarbonato, ya que es un material que no se calienta y permite aislar el paso del calor. 3. Ahorro de energía. Este material permite ahorrar costes de instalación eléctrica, ya que permite mantener iluminada el área por mucho más tiempo. Y 4. Protección contra rayos UV. Este actúa como un repelente contra este tipo de rayos, por las características por las que está hecha. Pero sobre todo, la mayor característica de este policarbonato es que es de bajo costo y tiene en comparación con el vidrio. Su manejo y los mismos costos son mucho más accesibles en el momento de la construcción, ya que ayuda a controlar y difundir en masa el paso de la luz natural, ya que el policarbonato es un material en constante investigación y desarrollo que tiene algunas desventajas en relación con el vidrio, y una de ellas es que no se puede usar en envases de alimentos. Sin embargo, el policarbonato es apreciado en otros ámbitos, como el de la construcción, y es un producto que permite que se fabriquen artículos. Podrían también alargar la vida útil de los materiales. Lámina de metacrilato. La principal ventaja del metacrilato es su transparencia, ya que es un material plástico que es resistente, ligero, irrompible, flexible y es aislante, que se utiliza en multitud de sectores, como la imprenta, la arquitectura y la decoración. En una buena alternativa al cristal, por ello se le conoce también como vidrio acrílico. Sin embargo, a diferencia del cristal, es irrompible, es flexible y sí es transparente. Sin embargo, es un material que se raya con mucha facilidad y con el tiempo tiende a amarillarse. El metacrilato se puede encontrar en un sinfín de acabados, desde las placas a medida o colores acabados o en diversos tipos de acabado, hasta en tubos transparentes, varillas y barras de muchos diámetros. Este material es una solución adecuada tanto para interiores como exteriores, ya que es usada con creatividad. Sirve para decorar estándares de ferias o un departamento, y hasta se puede realizar un diseño moderno para el punto de información de un evento. Por otro lado, las placas en metacrilato se pueden usar en la oficina para señalizaciones de museos. Además de su flexibilidad y resistencia, ofrece dos características que dan mucho juego. Una es que se moldea fácilmente y la otra es su transparencia. Esto significa que se puede crear el cartel con este material con la forma que se desee y decidir si quiere retroiluminar con una fotografía en metacrílico impresa o en algún otro tipo de material. Algunas de sus aplicaciones son en la industria automotriz, ya que en este sector se utiliza como material primordial para crear faros, ventanas y parabrisas. Asimismo, es un plástico recurrente para dar forma a las cocheras y aparcamientos. Las láminas de multicapa y corrugadas de PMA son extremadamente resistentes. En este caso se convierte en un material de gran estabilidad y resistencia al impacto. En la arquitectura se puede utilizar en marquesinas, ya que es un material idóneo para crear una marquesina y resistir la puerta de su hogar. Con este plástico rígido se resiste y se le puede dar un toque elegante a la casa. Perfiles de puertas y ventanas. Esto es debido a una amplia multitud de colores, formatos. Las placas de metacrilato pueden utilizarse para crear paneles de puertas y perfiles de ventanas. Además, como este material resistente a la intemperie, será más ideal para aguantar impactos y rayos UV.
en las mamparas divisorias. Estas se utilizan para dividir una estancia. Las mamparas divisoras de metacrilato pueden ser el producto ideal. Otra propiedad importante es que este plástico se destaca por ser un gran aislante acústico. Últimamente esto se está viendo con mucha frecuencia en restaurantes, ya con lo que estamos haciendo. Y otra muy común es en los acuarios y paneles estructurales, ya que los acuarios son importantes y grandes del mundo, cuentan con paneles metacrilato. Este material proporciona una calidad óptica superior y pura. De esta manera se garantiza al público el poder ver a toda la especie del fondo marino. Y también se puede utilizar la iluminación, mobiliario y escaparatismo. En la iluminación suele dar una propiedad de reflejar de forma frontal la luz. Este material es el que se ilumina la mayor de pantallas extraplanas, LED que se ven en los televisores, ordenadores, y de igual forma el metacrilato óptico se utiliza como luz ambiental. Sus características: es el plástico más transparente, con una transparencia prácticamente del 93%. Posee una alta resistencia frente a impactos. Es un resistente a la intemperie, las inclemencias climáticas y los rayos ultravioleta. Por ello suele tener una gran garantía de 10 años. Está considerado un aislante térmico y acústico. Destaca por su ligereza, ya que por la mitad del vidrio, además que tiene una densidad de 1190 kilogramos sobre metro cuadrado. Es algo más pesado que el agua. Tiene una gran dureza, similar a la del aluminio. Se arrolla con facilidad, pero también se repara de forma sencilla, basta para pulir. Es fácil combustión, pero no es autoextinguible. La lámina de metacrilato es flexible. Se puede manipularse en el frío, pero no doblarse. Si quiere doblarse debe que hace calor localmente por encima de los 80 grados Celsius. No resiste algunos productos químicos como el acetato de etilio, acetona, ácido acético, ácido sulfúrico y alcohol amílico. En este momento me acompaña Alicia Bustamante, representante de Buscal, que nos va a hablar sobre la empresa Brett Martin. Buenas tardes, Libertad. Brett Martin es fabricante de láminas de policarbonato alveolar de procedencia irlandesa que pertenece al Reino Unido. Son una excelente alternativa para poder aprovechar la luz natural, inhibiendo en un 98% los rayos del sol de manera eficiente. Ofrecen una excelente transparencia óptica, una excepcional resistencia al impacto y excelente relación fuerza-peso. Alicia, acabas de mencionar que las láminas de policarbonato Brett Martin son un excelente producto, pero qué importante también es tener una buena instalación. La instalación es básica en este caso. Como te había mencionado, estos productos gozan de una excelente calidad y tienen una garantía de 10 años siempre y cuando se instale correctamente. Por ejemplo, lo que nunca se debe hacer es perforar la plancha, y vemos en el mercado que el 95% de obras se han instalado perforando la plancha, práctica que no se debe hacer porque el policarbonato por ningún motivo debe ser perforado. Sin embargo, nos encontramos con muchas obras en las que la estructura ya se encuentra fabricada y no se ha tomado en consideración el ancho de la placa de policarbonato, que lo ideal es 1,05 m. Actualmente, los instaladores, para la fijación de la plancha de policarbonato, realizan perforaciones utilizando pernos autoperforante con arandela de neoprene.
Al ser el policarbonato un material con altas dilataciones lineales por las variaciones de temperatura, se forman los llamados ojo chino, que son una puerta de ingreso a la suciedad y al agua del ambiente, que por lo general es agua sucia. Consecuencia de ello, los alvéolos interiores del policarbonato se ensucian y se honguean, produciendo un mal aspecto a la cobertura translúcida. En determinadas situaciones donde no existe otra solución que no sea la de perforar la placa, existe un producto innovador que es la arandela botón de policarbonato. Estos casos se pueden presentar cuando el cliente recurre a nosotros para darle una solución porque a lo mejor la estructura ya se encuentra fabricada y es difícil poderla modificar en altura. En estos casos se puede utilizar esta arandela tipo botón, que tiene 4 centímetros de diámetro. Incluye un perno autoperforante de 2 pulgadas. En la base cuenta con un anillo de material microporoso que evita la exposición del ojo chino de la perforación de la plancha, evitando la filtración de agua e ingreso de suciedad en los alvéolos. Otro producto que hemos importado para dar un mejor servicio a nuestros clientes es el perfil F de aluminio, que solo lo podrán encontrar en nuestras instalaciones. Este accesorio F de aluminio se utiliza en las instalaciones cuando vamos a colocar una estructura fijada a una pared de concreto de mayor altura. Actualmente se viene utilizando un producto de plancha galvanizada llamada faldón, que es un accesorio artesanal que sirve para poder colocar entre la pared de concreto y la cobertura de policarbonato para evitar la filtración de agua. Este perfil F reemplaza ese accesorio artesanal. Como podemos ver, este accesorio tiene doble uso, sirve de perfil U, que va a tapar los alvéolos, y también sirve como un faldón, con la ventaja de que el agua va a correr y al llegar a su fin va a dar la vuelta y al querer ingresar se va a encontrar con este quiebragota. Va a evitar que el agua pueda regresar. Otro accesorio que es necesario en la instalación del policarbonato y que muchas veces algunos maestros no la colocan es la cinta de aluminio y la cinta microperforada o microporosa. El uso de esta cinta es muy simple. Como hace un momento mencionamos, toda cobertura debe tener una pendiente, no se puede colocar un techo plano. Entonces en la parte superior se coloca la cinta de aluminio llana, que tiene un bajo costo. En la parte inferior de la pendiente de la cobertura se coloca la cinta microperforada, que es esta. Como empresa distribuidora e instaladora y líder en el mercado en la venta de placas de policarbonato, acudimos a ferias y eventos internacionales para traer los productos más innovadores a precios competitivos y estar al día con productos de alta tecnología y mejorar las técnicas en la instalación. Alicia Buscal, con tantos años de experiencia como especialistas, ¿qué recomendaciones o tips nos podrías dar? Primero tendríamos que identificar en qué lugar se va a hacer la instalación. Tenemos que ver que el lugar sea ventilado, que el techo sea alto. Debemos escoger minuciosamente el color de policarbonato que vamos a utilizar. Tenemos una amplia variedad de colores: transparente, opal, bronce, verde, azul, amarillo y las planchas translúcidas con protección anticalórica que retienen los rayos infrarrojos. Esta debe ser teniendo en cuenta la transmisión de luz de la plancha y el lugar que se desea techar. Como hemos visto, hay colores que se prestan para cada uso. Además, siempre se debe pensar en la ventilación. Se debe considerar ventanales amplios y colocar en lugares donde haya corriente de aire. Otra recomendación importante es la fabricación de la estructura. Esta debe ser modulada de acuerdo a la medida del policarbonato. Las láminas de policarbonato alveolar vienen en diferentes espesores, de 6 milímetros a 16 milímetros. Dependiendo del grosor de la plancha, se coloca la estructura de apoyo. A mayor espesor de la lámina, las correas de apoyo serán más distantes. Las láminas de policarbonato solo tienen protección UV por una cara. El plástico protector debe ser retirado una vez instalada la lámina, ya que el lado en el que vienen las letras impresas es el lado que cuenta con la protección UV.
De preferencia, la instalación se debe hacer en horas de la mañana, de 10 a 12 del día, ya que la placa está en su máxima dilatación. La lámina se debe guardar en un lugar limpio, ya que se raya fácilmente, y se debe limpiar con agua y jabón o algún champú con trapo húmedo. Alicia, en conclusión, ¿por qué es tan importante utilizar estas láminas de policarbonato? Porque tienes un máximo aprovechamiento de la luz natural en forma eficiente. Son ligeras y fáciles de manipular, tienen una transparencia óptica elevada, son resistentes a daños e impactos. Filtran el 98% de los rayos ultravioleta, además de ser elegantes y decorativas, y tienen excelente resistencia al fuego. Alicia, para obtener más información de este producto, ¿dónde los ubicamos? En nuestra oficina principal en la avenida Mariscal Castilla 708, además contamos con sucursales en la ciudad de Cusco, Camaná y El Pedregal. Buscal no solo vende los productos de policarbonato y accesorios, sino también damos servicio de instalación. Si usted desea comprar el producto, puede acercarse a nuestras instalaciones, que nosotros gustosos les daremos la especificación correcta y también le sacaremos un cálculo de materiales y daremos un CD a su maestro instalador para que le haga una correcta instalación. Que solamente generan los alfareros consiste en aplicar a una pieza de barro una primera cocción, en la cual esta debe de mantenerse más rígida para que se le pueda aplicar una película o una capa que se va a fundir dentro de un horno, donde va a obtener una apariencia cristalina, teniendo características de un recubrimiento liso e impermeable, conseguido tras la segunda cocción, que en esta se debe de alcanzar entre los 800 grados a 1300 grados. Existen tres tipos de vidriado, siendo estos los fritados, crudos y vidriados a sal. Los fritados consiste o se les denomina al procedimiento por el cual se hacen insolubles materiales primos, es decir, que la sal se diluye en agua, que generalmente se compone también de óxidos minerales que se calientan al punto de fusión y rápidamente son enfriados en otro objeto como agua o líquidos para que se pueda ver la pequeña cantidad de vidrio que contiene estos propios elementos. Luego de eso siguen los crudos. Los vidriados crudos son aquellos en los que los óxidos o minerales en el compuesto no han sido previamente fritados. Esto quiere decir que no se les agrega una solución de agua con sales para que se apeguen más a un color opaco y con una menor capa de aislamiento. Esto quiere decir que por lo tanto no se hacen tan brillosos como en el anterior. Luego de esto seguiría el vitreado a la sal. El vitreado tradicional, que se conseguía bañando la pieza en sal común o en un diluyente con sal, en este caso pasa a ser que no se remoja antes la pieza después de su primera cocción, sino que durante toda la cocción se le va arrojando poco a poco sal para que esta misma se vaya vitreando sobre la pieza de barro o cerámica a la que se vaya a construir. Este da un resultado un poco más a un tono de color turquesa, que se compone básicamente también con algunos metales, que es el cobre, la sosa o potasa. Sirve regularmente para que se use en sistemas de cañería, debido a que su capa vítrea es de un espesor bastante mayor, aumenta mucho su durencia y es mucho más resistente a los ácidos, siendo la utilización principal en caños de desagüe contenidos de líquidos antes de la aparición del plástico. Bien, antes hablamos sobre cómo se aplicaba sobre los barros. Ahora vamos a hablar de cómo se maneja en la porcelana. En este punto obtendremos que la porcelana es el material cerámico producido de una forma artesanal o industrial y tradicionalmente es blanco, compacto, frágil, duro, translúcido e impermeable. Es resonante y de baja elasticidad y es muy bueno contra los ataques químicos y el choque térmico. Se utiliza principalmente en la fabricación de componentes como vajillas y jarrones,
así como condensadores, lámparas, esculturas y elementos ornamentales y decorativos. En este punto tendremos que hay 3 tipos de porcelana. Empezaremos con la porcelana dura o caolinita. La porcelana de pasta dura está compuesta por un material cerámico, inicialmente producida a partir de un aglomerado que contendrá caolinita y una petunce. Esta petunce es una piedra que aumenta su resistencia en dureza mecánica del elemento de la porcelana. Esta principalmente se utiliza como decoración, no se usa en elementos que requieran de gran paso. Esto quiere decir que no se puede utilizar en pisos, porque como eso lo veremos más adelante con el siguiente material, que será el porcelanato. Pero en este punto lo importante es de que esta porcelana es muy buena para darle toques más vívidos a elementos que se quieran ver más claros y bellos. Luego tendremos lo que se llama porcelana blanda o tierna. El término también se utiliza para describir a la mezcla de una arcilla y frita de vidrio, principalmente utilizada en la producción de figuras decorativas y utensilios de uso doméstico durante los siglos XVII en Europa. La porcelana blanda debe su nombre a su fragilidad de su cobertura, puesto que el acero la raya con mucha facilidad y es muy débil y poco resistente a los cambios térmicos muy bruscos. Esta porcelana regularmente se usa más en elementos como decorativos, como son por ejemplo los platos que tienen un pintado muy específico, pero que se permite el paso de luz. A diferencia de su anterior, que es la porcelana dura, esta permite mucho mayor el paso de luz, pero tiene la debilidad de que es muy fácil de ser penetrada por otro material o de tener una baja dureza mecánica. Bien, por último tendremos lo que se le llama la porcelana de ceniza de hueso o bone chino. La porcelana de ceniza de hueso, también conocida como bone chino, es un tipo de pasta de porcelana fosfática compuesta además de canola, feldespato y cuarzo, con un mínimo 30% de ceniza de hueso o calcio, para que no nos asustemos. Es regularmente esta caracterizada por su gran grado de blancura y transparencia, también por su dureza y su alta resistencia a los golpes, siendo esta de las más nobles y de las mejores de las porcelanas, gracias a que como aguantan muy gran cantidad los golpes y es muy fácil de resistirlos, además de que es un poco más maleable que el resto, esto le da muchas ventajas sobre las anteriores. Sin embargo, cabe destacar que para usos más pesados no es lo mismo que a lo mejor ocupar una porcelana dura, que se puede generar en láminas mucho más delgadas que se pueden aplicar sobre paredes. Bien, ya entendido qué es la porcelana, pasaremos a los porcelanatos. Aquí se entiende que ambos están hechos de arcilla y otros materiales naturales, como pueden ser óxidos, metales e incluso otras piedras. La arcilla que se usa para el porcelanato es mucho más refinada y purificada. Eso quiere decir que no se combina con tantos elementos extras o en su caso con alguna otra piedra que sea inerte a la arcilla que se va a ocupar. Esta también se cuece a mucho mayor temperatura y con mayor presión. Bien compañeros, yo les voy a hablar sobre cerámicos, en los que se engloba barros, porcelana, porcelanatos y vitrificado. Bien, para empezar tendremos que la cerámica es un vidriado o es un proceso técnico en la porcelana, debido a que como se cuece a temperaturas mayores y a mayor presión, aumenta su dureza mecánica ante rayaduras, peso e incluso desgaste o fatiga del propio material. También tiene la ventaja de ser un material mucho más fácil a limpiar y también tiene una ausencia en gran tamaño de poros. ¿Por qué aquí es importante los poros? Porque los poros nos ayudan a mantener que... ¿Por qué aquí es importante los poros? ¿Por qué? Porque los poros nos ayudan a facilitar el cuidado de la propia pieza y su limpieza. Esto quiere decir que si un material es mucho mayor poroso,
es más propenso a ser húmedo y que se desgaste con mayor velocidad. Eso también tendrá que ver de acuerdo al material que se use. Regularmente el porcelanato se usa para exteriores e interiores de los baños, gracias a que es muy poco poroso y es uno de los mejores materiales que puede reflejar o evitar el desgaste por humedad. Y bien, por último obtendremos lo que son los vitrificados. Se entiende a todo aquel que es un vitrificado a un proceso industrial de protección de una superficie. En particular puede ser de madera, que en este caso sería mediante la aplicación de un barniz o un esmalte. El vitrificado también puede aplicarse a los siguientes objetos o materiales. Puede ser para pisos de parqué, entablados, laminotablas, puertas, muebles de madera, pisos flotantes, persianas, escaleras, barandas, interiores de embarcaciones, artesanías, entre otros. Para lograr un proceso de vitrificado, para realizar un proceso de vitrificado es necesario tener los siguientes 3 puntos muy claros. Entre ellos es que la superficie esté bien lijada, que no tenga de preferencia ninguna imperfección, debido a que esto va a generar a que el material o el barniz o el esmalte no quede bien o no permita quedar de manera lisa. Lo que se procura también con esto es de que un material que tenga muchos defectos pueda quedar de manera lisa y de manera muy suave hacia el tacto de uno propio. Se entiende también asimismo que el siguiente paso debería ser limpiar esa superficie, pulirla o limpiarla, que quede libre de unas grasas, aceites, cera, suciedad, polvo, entre otros. Se aplica entonces una capa de barniz o esmalte, la cual se debe dejar reposar lo que se pida de acuerdo al insertivo del material, o el barniz o el esmalte que se vaya a aplicar sobre la superficie. Aquí también se tiene que tener en cuenta los elementos naturales que puedan afectar sobre el secado de este. ¿Por qué? Porque de preferencia se pide que se haga en ambientes secos donde no haya mucho grado de humedad. Para realizar un proceso de vitrificado es necesario tener los siguientes 3 puntos muy claros. Entre ellos es que la superficie esté bien lijada, que no tenga de preferencia ninguna imperfección, debido a que esto va a generar a que el material o el barniz o el esmalte no quede bien o no permita quedar de manera lisa. Lo que se procura también con esto es de que un material que tenga muchos defectos pueda quedar de manera lisa y de manera muy suave hacia el tacto de uno propio. Se entiende también asimismo que el siguiente paso debería ser limpiar esa superficie, pulirla o limpiarla, que quede libre de unas grasas, aceites, cera, suciedad, polvo, entre otros. Se aplica entonces una capa de barniz o esmalte, la cual se debe dejar reposar lo que se pida de acuerdo al insertivo del material, o el barniz o el esmalte que se vaya a aplicar sobre la superficie. Aquí también se tiene que tener en cuenta los elementos naturales que puedan afectar sobre el secado de este. ¿Por qué? Porque de preferencia se pide que se haga en ambientes secos donde no haya mucho grado de humedad. Teniendo como último punto, se vuelve a aplicar esta capa cuantas veces sea necesario para dar el toque liso y limpio del material. Entonces la última capa de barniz y esmalte deberá desaplicarse con mucha delicadeza, y luego de ello aplicarse algún pulidor o material que permita el acabar de hacer la superficie más lisa o librarla de aquellos grumos que hayan quedado dentro del vitrificado de la pieza o material en el que se aplicó el esmalte o barniz en su caso. Bien, los precios de estos materiales pueden oscilar desde los 500 pesos hasta los 3.400 pesos. Estos materiales regularmente se venden por pieza, y las piezas traen también sus propias medidas, estandarizadas por cada proveedor de cerámicas, pisos o materiales de construcción enfocados a la decoración o terminados.
Entre los que yo me podría referir como que todos conocemos de una empresa de gran magnitud, podríamos usar a Interceramic, en los cuales podríamos decir que el precio de las cerámicas oscilaría desde los 100 pesos hasta aproximadamente 1.200 pesos por pieza. Esto se va a dar debido a la coloración de la pieza, el tipo de industrialización que llevó o incluso también la calidad de la pieza. En este punto la cerámica también ya no es completamente blanca, sino que también ya se le puede agregar tonalidades gracias al agregado de pinturas o aglomerantes que permitan darles la modificación a la porcelana. Entre estas tenemos que, por ejemplo, en la página de Interceramic encontramos unas piezas que asimilan ser mármol cuando las porcelana, y esta a la vez es mejor porque la porcelana es un material mucho más barato, pero a su vez es mejor térmico y es uno de los materiales que aguanta mucho mayor las rayaduras del acero. Eso quiere decir que, por ejemplo, si cortamos un tomate, rayaríamos mucho menos una superficie porcelanática a una superficie de mármol o de piedras, que si no está también debidamente recubierta, podamos generar un daño irreversible sobre nuestras piezas. Regularmente el porcelanato en elementos de cocina o decoración se usa en encimeras, pisos y en muros que regularmente reciban cantidades de grasa, suciedad a gran calibre para su mayor y facilidad de limpieza.